¿Sabes de qué materiales deben estar hechas las escalas en los centros de trabajo? ¿Conoces cuáles son las medidas que deben de tener las escalas fijas y móviles? Cuando se habla de escalas fijas, se está haciendo una referencia a aquellas escaleras que están colocadas en un plano literalmente vertical. Estas deben de ser de materiales cuya resistencia mecánica sea capaz de soportar las cargas de las actividades para las que son destinadas y estar protegidas, en su caso, de las condiciones ambientales. En ese sentido, es válido que la protección contra el sol y la lluvia pueda realizarse mediante la aplicación de pintura resistente al medio ambiente. Deben de disponer de anclajes suficientes para soportar el peso de los trabajadores que las utilicen. Deben de contar con indicadores sobre la restricción de su uso. Deben de tener un ancho mínimo de 40 centímetros y cuando la altura sea mayor a 2.5 metros, el ancho mínimo será de 50 centímetros. Deben de tener una distancia no mayor de 38 centímetros entre peldaños. Deben de tener una separación entre el frente de los peldaños y los objetos más próximos al lado del ascenso, es decir, a espaldas de quien va subiendo, de por lo menos 75 centímetros. Deben de tener una distancia de al menos 20 centímetros entre los peldaños y objetos sobresalientes en el lado opuesto al ascenso, es decir, de frente a quien va subiendo. Deben de tener espacios libres de por lo menos 18 centímetros medidos en sentido transversal y hacia afuera en ambos lados. Deben de tener una inclinación entre 75 y 90 grados desde la parte opuesta a la del ascenso con respecto al piso. Deben de contar con protección circundante de un diámetro de dimensiones tales que permita el ascenso y descenso de los trabajadores de forma segura a partir de los 2 metros de altura, con una variación de más o menos 20 centímetros del piso y al menos hasta 90 centímetros por encima del último nivel o peldaño al que asciende. Debe de permitir el uso de dispositivos de seguridad tales como línea de vida cuando la altura sea mayor a 6 metros. Deben de tener descansos por lo menos cada 10 metros de altura, a excepción de las escalas fijas de las chimeneas. Estos descansos deben de contar con barandales de protección con una altura mínima de 90 centímetros, siempre intercalando las secciones. Si un descanso se colocó del lado izquierdo, el siguiente será del lado derecho. Las estructuras laterales para el soporte de los peldaños deben de tener prolongaciones de al menos 90 centímetros por encima del último nivel de acceso. Todas las estructuras laterales deben de mantenerse en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores y permitan el ascenso y descenso seguro. Bien, otro tipo de escalas fijas que podemos encontrar en los centros de trabajo son los que se hacen con alcayatas con peldaños. Estas las podemos encontrar fácilmente incrustadas o soldadas de forma alterna a ambos costados de los postes que soportan cables de telefonía o de energía eléctrica. Estas deben de ser de materiales resistentes a la corrosión y poseer la resistencia mecánica suficiente para soportar el peso del trabajador. Deben de tener una distancia no superior a 90 centímetros entre alcayatas de un mismo costado, de tal manera que entre alcayatas alternadas las distancias sean iguales o menores a 45 centímetros. Deben de sobresalir al menos 20 centímetros del lugar empotrado o soldado para soportar al trabajador y deben de ser lisas para evitar daños en las manos de estos. Bien, cuando hablamos de escalas móviles nos estamos refiriendo a escaleras portátiles. Estas deben de tener un ancho mínimo de 40 centímetros y una distancia entre peldaños no mayor a 38 centímetros.
Se debe de asegurar que éstas sean capaces de soportar las cargas máximas a las que sean sometidas y ser compatibles con la operación a la que son destinadas en caso de contar con corredoras o guías para su desplazamiento. Se debe de prever en su uso que la inclinación cumpla con que la separación del punto de apoyo de la escalera en su base con respecto a la vertical corresponda a una distancia mínima equivalente a un peldaño por cada 4 peldaños de altura. Por ejemplo, si la altura es de 40 peldaños, la separación deberá ser de 10 peldaños. Se debe de permitir su uso siempre y cuando existan condiciones de seguridad en su estructura, peldaños completos y fijos, libres de cualquier producto que los haga resbalosos y materiales antiderrapantes en los apoyos y peldaños. Deben estar aisladas en sus apoyos y peldaños para la realización de trabajos eléctricos en caso de ser de material metálico, y deben de contar con elementos que eviten el deslizamiento de su punto de apoyo, o en su caso, anclarse o sujetarse.